Una sola pregunta lo cambia todo. ¿Y si hoy te amenazaran con la muerte? ¿Solo por no arrodillarte ante el mundo? ¿Te mantendrías de pie? ¿O caerías como tantos caen, justificando con palabras lo que el alma ya entregó al enemigo? Este no es una metáfora, es historia, es verdad, es juicio. Y ocurrió en una tierra donde los hornos ardían por decreto de reyes y el orgullo de un imperio era más alto que cualquier dios. El rey de Babilonia había levantado una estatua de oro, imponente, cegadora, una imagen que simbolizaba su gloria y exigía adoración. Un sonido, y todos, sin excepción, debían postrarse. Una sola nota de flauta, tambor o arpa, y la humanidad entera se doblaba ante el poder del hombre, pero no todos. 3 hombres, 3 nombres, 3 decisiones que estremecieron el infierno. Sadrach, Mesach, Abed-Nego. Ellos escucharon el decreto, pero no doblaron las rodillas. Vieron la estatua, pero no inclinaron la cabeza. Oyeron el rugido de la multitud, pero no entregaron el alma. Porque hay un tipo de fe que no necesita explicaciones. Una fe que arde más que el horno. Una fe que no negocia con el temor. Una fe que reconoce que el verdadero rey no es Nabucodonosor, sino el Altísimo, el Dios viviente, el creador de todo lo ve y lo invisible. Mientras todos se inclinaban, ellos se mantuvieron firmes, rectos, eternos. Y entonces la furia del rey explotó. No toleraba la desobediencia, no soportaba ser desafiado. El orgullo del hombre no permite rivales, ni siquiera celestiales. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal. 7 veces. No para purificar, sino para destruir. Pero el fuego del hombre nunca ha podido apagar el propósito de Dios. Y aquí comienza la historia que arde hasta hoy. Una historia donde la valentía no es emocional, sino espiritual. Donde el honor no nace del orgullo, sino de la fidelidad. Y donde el clímax no es la muerte, sino la manifestación gloriosa del Dios que camina entre las llamas. Este es un relato de fuego, pero sobre todo de fe, porque no se trata de evitar el horno. Se trata de quien camina contigo dentro de él. Ellos sabían lo que costaba decir no. No era una rebeldía casual, no era una reacción impulsiva, era una decisión sellada en lo profundo del corazón, desde antes que el horno fuera encendido. Sadrach, Mesach y Abed-Nego no vivían por conveniencias, no servían a Dios porque todo iba bien, no eran fieles cuando era cómodo, eran fieles porque conocían a su Dios. Y cuando uno conoce al Dios verdadero, no se negocia con el mundo, no se vende la conciencia, no se silencia la verdad. Cuando el decreto del rey fue anunciado, el mundo se rindió, los sabios se postraron, los nobles se arrodillaron, los líderes se inclinaron, pero 3 hombres permanecieron de pie. Ellos sabían que el horno era real, sabían que la sentencia era inmediata, sabían que el fuego quemaba, pero también sabían algo más. Sabían que hay un trono más alto que el de Babilonia. Sabían que hay una justicia más pura que la de los hombres. Sabían que hay un rey que no pide adoración, la merece. El momento llegó. La multitud los señaló. Los acusadores se alzaron con voz fuerte y venenosa. «¡Oh, rey! Hay unos hombres que no te obedecen, no adoran tu estatua, no se postran ante tu orden». Y en la corte de Nabucodonosor, el silencio fue cortado por la furia. El rey mandó llamarlos. 3 hombres entran ante la presencia del rey más poderoso del mundo. No hay ejército que los defienda, no hay excusa que los libre, no hay pacto que los salve. Solo una pregunta. ¿Es verdad que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y el ultimátum se presenta. Si no os postráis, seréis echados inmediatamente al horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios os librará de mis manos? Pausa. El mundo moderno aún repite esa pregunta.
¿Qué Dios te librará si te mantienes fiel? ¿Qué pasará si no cedes? ¿Qué perderás si no negocias? ¿Y si te quitan todo? ¿Y si nadie te aplaude? ¿Y si el fuego viene? Los tres miran al rey. No hay temor en sus ojos, no hay desesperación en sus labios, solo una respuesta que resuena hasta hoy. No necesitamos responderte sobre esto, oh rey. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Y si no, esas tres palabras cambian todo, porque la fe verdadera no exige milagros. La fe verdadera no depende de resultados. La fe verdadera dice, incluso si Dios no me libra, yo seguiré siendo fiel. Ese es el corazón que Dios busca. No el corazón que pide pruebas, sino el que arde en obediencia. No el corazón que sirve por recompensas, sino el que se entrega por amor. No el corazón que se esconde ante la amenaza, sino el que se mantiene firme ante cualquier horno. El rey no pudo soportarlo. Su rostro se transformó, su voz gritó órdenes. «Calienten el horno 7 veces más», y así fue. El horno ardió como nunca. Las llamas rugieron como bestias hambrientas. El juicio fue decretado. Las cadenas fueron atadas y los tres fieles fueron lanzados dentro del fuego. Aquí es donde muchos creen que la historia termina. Pero en realidad, aquí es donde comienza la gloria. Nadie sobrevive al fuego de Babilonia. Los hornos fueron hechos para destruir. Las llamas no conocen compasión. El juicio humano no da segundas oportunidades. Los soldados que lanzaron a los tres jóvenes ni siquiera lograron alejarse vivos. El calor fue tan intenso que los consumió al instante. Cuerpos fuertes, entrenados, armados, cayeron derrotados por las mismas llamas que encendieron. Y en medio del humo, donde todo debería haber terminado, comenzó lo imposible. El rey se levanta. Sus ojos no entienden lo que ven. Su voz tiembla de confusión, no de autoridad. ¿No echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Los consejeros asienten. Los guardias no entienden. La multitud guarda silencio. Y entonces el rey dice: «Yo veo 4 hombres sueltos que caminan en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el cuarto tiene el aspecto de un hijo de los dioses». Dios descendió al horno. No los libró antes del fuego, no apagó las llamas, no detuvo o evitó la sentencia. Él los acompañó adentro, porque el Dios del cielo no es espectador de la fidelidad. Él no abandona al justo en la hora oscura. Él no observa desde lejos. Él desciende, Él entra, Él camina contigo. Las llamas no tocaron sus cuerpos, ni sus ropas fueron quemadas, ni el olor a humo quedó en ellos. Solo las cadenas fueron consumidas. Escucha bien, Dios no siempre apaga el fuego. A veces lo permite para que en medio de él lo veas cara a cara. A veces el horno es el lugar donde Dios se revela. A veces es en el fuego donde se rompen las cadenas. A veces el milagro no es evitar la lucha, sino tener comunión con Él dentro de ella. Sadrac, Mesac y Abed-Negó caminaban libres. Su fe no fue destruida, su esperanza no fue quebrada, su obediencia no fue vencida. El horno ardía, pero ellos no temblaban. Las llamas rugían, pero ellos adoraban. Nabucodonosor, temblando, se acercó y gritó: «Siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan». Y salieron, caminando, vivos, intactos. La corte entera los miró. Los sabios quedaron en silencio. Los enemigos bajaron la cabeza. Y el rey, el mismo que ordenó encender el horno, ahora reconoce un poder más alto que el suyo. Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y no cedieron ni adoraron a otro Dios, sino a su Dios. Aquí hay un secreto que Babilonia nunca entendió. El horno
No fue el fin, fue el escenario del testimonio. No fue destrucción, fue proclamación. No fue derrota, fue gloria de Dios. El rey decretó que nadie hablara contra el Dios de Israel. El mismo hombre que antes exigía adoración, ahora defiende el nombre del Altísimo. ¿Y qué pasó con los 3 fieles? Fueron promovidos, elevados, honrados, no por adular al rey, no por negociar su fe, no por conformarse, sino porque permanecieron fieles cuando más costaba. Dios no solo los salvó, Dios los exaltó. Ese es el Dios que actúa en los hornos. Ese es el Dios que permanece cuando todo arde. Ese es el Dios que no solo protege, sino que también recompensa. El horno fue real. Las llamas eran intensas. La sentencia fue declarada. Pero el fuego no fue el final de la historia. Lo que iba a marcar la muerte terminó siendo el inicio de una nueva estación. La mayor oposición se transformó en promoción. La mayor amenaza en testimonio eterno. El fuego no los definió, la fidelidad lo hizo. No fueron recordados como los jóvenes sentenciados, sino como los hombres que caminaron con Dios en medio del horno. No fueron reconocidos por su sufrimiento, sino por su confianza que desafió reinos. Porque el fuego no tiene la última palabra, porque el horno no es más poderoso que la presencia, porque Babilonia no puede apagar lo que Dios encendió. Tal vez hoy tu horno se llame crisis. Tal vez tu fuego es una pérdida, una traición, un diagnóstico. Tal vez estás enfrentando lo que parece imposible y todo grita ¡se acabó! Pero escucha bien, el horno no te define, Dios sí. Las llamas no determinan tu valor. La dificultad no borra tu llamado. Fuiste formado por Dios, separado por Él, sellado por su Espíritu. Tu historia no termina en el fuego. Dios no está buscando perfección. Él busca fidelidad. Firmeza cuando nadie más se queda. Confianza cuando todo dice lo contrario. El horno reveló lo que había dentro de ellos, y el fuego revelará lo que hay dentro de ti. No para destruirte, sino para mostrar al mundo que hay algo más grande en ti. Cuando todo se queme a tu alrededor, lo que quedará será lo eterno, tu fe, tu carácter, tu amor por Dios. Porque el fuego no quema lo que fue forjado en el cielo, porque las llamas no alcanzan la obediencia, porque el horno no tiene poder sobre los que caminan con el Altísimo. Y cuando el humo se disipe, cuando las llamas se apaguen, no quedarán cenizas, quedará gloria. No quedarás quebrado, quedarás fortalecido. No quedarás avergonzado, quedarás honrado. El horno no fue tu destrucción, fue tu altar, tu encuentro, tu testimonio. Y cuando el mundo pregunte cómo sobreviviste, responderás como ellos. Nuestro Dios puede librarnos del horno ardiente, pero aunque no lo haga, no nos postraremos. Eso es fe. Eso es fuego redentor. Eso es fidelidad que transforma naciones. No temerás el horno, no retrocederás ante las llamas, no vivirás definido por la prueba, porque tú caminas con el que vence el fuego. Y así como los 3 hebreos, tú también saldrás caminando, sin olor a derrota, sin sombra de esclavitud, solo con una historia que grita, Dios estuvo allí. Nabucodonosor no podía creer lo que sus ojos veían. Los hombres que arrojó al fuego estaban de pie, caminando, y no estaban solos. Uno más se movía entre ellos, un cuarto hombre, uno con apariencia de hijo de los dioses, uno que no fue atado, porque nunca había sido esclavo. No hubo cadenas que sujetaran su gloria, no hubo fuego que lo tocara, no hubo reino que pudiera silenciar su presencia. Nabucodonosor se acercó al horno. Su voz temblaba, su corazón estaba sacudido, y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan. Ahora, el mismo rey que ordenó su ejecución estaba reconociendo su fe, estaba llamando a su Dios, el Altísimo. El horno no destruyó a los fieles,
Despertó al rey. Los 3 jóvenes salieron, ni siquiera el olor del fuego estaba sobre ellos. Sus túnicas intactas, sus cabellos sin daño, su dignidad preservada. Y el rey, el mismo que había construido una estatua de oro, ahora levantaba la voz para declarar: no hay otro Dios que pueda salvar como este. La promoción no fue solo física, fue espiritual, fue pública, fue eterna. Porque cuando Dios te respalda en el fuego, también te exalta después del fuego. Cuando permaneces firme en la prueba, Él se levanta a tu favor ante los hombres. No fue un ascenso por estrategias humanas. No fue mérito político. Fue una honra concedida desde los cielos. Un favor que nace de la fidelidad. Y el rey cambió el decreto. El que pedía adoración a una imagen, ahora protegía a los que honraban a Dios. Y aquellos que antes eran prisioneros, fueron puestos en autoridad, porque el fuego no destruyó su destino, lo reveló. La obediencia no solo preservó sus vidas, abrió puertas que ningún hombre podría abrir. No fue el poder de su Dios, no fue la inteligencia de ellos, fue la presencia de uno más en el horno. ¿Y tú has pasado por hornos? ¿Has sentido que todo se quemaba alrededor? ¿Has sentido que nadie vio tu fidelidad? Escucha, Dios vio, y cuando llega su momento, Él responde con honra. No mundo, no aplausos de hombres, sino honra eterna, honra que transforma generaciones. Hay recompensas que solo vienen después del horno, hay niveles que solo se alcanzan con fuego, y hay testimonios que solo se forjan en la llama. No temas el horno, no temas perderlo todo, teme vivir sin integridad. Teme rendirte al sistema, teme negar al que te salvó, porque más vale un horno con Cristo que un palacio sin Él. Más vale la fidelidad en la prueba que el favor del mundo en la traición. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego no terminó en el fuego, terminó en honra, en testimonio, en propósito cumplido, y tu historia, si permaneces firme, también terminará con honra, porque Dios no olvida a los que lo honran. La prueba no es el final, es el escenario de la promoción. El horno ardía, pero no para destruir cuerpos, ardía para exponer corazones, porque el fuego no solo prueba, el fuego revela lo que está oculto, lo que está dormido, lo que el alma lleva sin confesar. En los días de Sadrach, Mesach y Abednego, el horno separó a los que decían creer de los que realmente creían. Muchos se arrodillaron ante la estatua. Muchos justificaron su rendición, pero 3, solo 3, deciden mantenerse puros. El fuego mostró lo que los tronos no podían ver. Mostró dónde estaba su fe, mostró en quién confiaban, mostró lo que el alma gritaba cuando el cuerpo temblaba. El horno es honesto, no miente, no disfraza, no adorna, revela lo que somos, sin máscaras. En la comodidad se puede esconder el orgullo. En la abundancia se puede maquillar la idolatría, pero en el fuego todo se cae y solo permanece lo eterno. Lo que arde sin consumirse es la fidelidad. La llama no puede tocarla, el viento no puede apagarla, los hombres no pueden controlarla. Y ahí está el misterio del reino. Dios usa el fuego no para condenarte, sino para purificarte. Como el oro que pasa por la fragua, como la plata que se funde en el crisol, así es el corazón del justo en manos del Creador. No es un castigo, es un proceso. No es destrucción, es revelación. Y cuando tu corazón arde por Él, el fuego del mundo no te destruye, solo te forma. ¿Y tú? ¿Qué revela tu horno? ¿Tu confianza está en el sistema o en el Salvador? El horno no es una sorpresa para los que caminan con Dios. Es parte del camino, es parte del trato, es parte de la gracia, porque el amor verdadero también corrige, y la fe verdadera también es probada. Dios no busca héroes de palabras, busca siervos de obediencia, y la se demuestra en la calma, sino en la tormenta. Sadrach, Mesach y Abednego
No fueron promovidos por evitar el horno, fueron honrados por atravesarlo, sin ceder, sin rendirse, sin vender su alma. Y hoy, en un mundo que sigue levantando estatuas, el horno sigue ardiendo, no con llamas físicas, pero sí con presión, con amenazas, con compromisos disfrazados de progreso. La estatua puede cambiar de forma, pero el espíritu de idolatría es el mismo y sigue esperando que los hijos de Dios se arrodillen. Pero el que permanece firme, el que no negocia su fe, el que dice, aunque Él no me libre, igual no me rindo, ese verá la gloria en medio del fuego. Porque no hay horno tan fuerte que pueda apagar una fe auténtica, y no hay sistema tan perverso que pueda silenciar un corazón rendido a Dios. El fuego revela, pero también purifica. Lo que no es eterno se quema. Lo que viene del cielo permanece. Si el horno está activo en tu vida hoy, no temas. Solo significa que algo glorioso está por emerger, que algo eterno está siendo formado, que tu fe está gritando más alto que tus circunstancias. La llama revela el corazón, pero también revela la gloria que habita en él. El fuego no los tocó, ni un cabello fue quemado, ni sus túnicas olían a humo, porque quien camina con Dios deja un legado eterno. Sadrach, Mesach y Abednego no sabían que su historia sería contada por siglos. Ellos solo obedecieron, pero su obediencia construyó un legado, una herencia de fe, de coraje, de fidelidad. El rey que los había condenado ahora se levantaba con temor, no por el horno, sino por aquel que caminaba con ellos dentro de él. Y así es el legado de los fieles. Despierta temor en los impios y esperança en los humildes. Cada generação precisa de exemplos, homens e mulheres que não se dobram, que mostram que é possível viver com integridade, mesmo quando todos ao redor se vendem. Sadrach, Mesach e Abednego não apenas sobreviveram ao forno, eles reescreveram a história de um império. Eles fizeram o rei declarar a glória do Deus Altíssimo. Quando você não se dobra, Deus se levanta. Quando você permanece firme, a verdade brilha mais do que o fogo. E esse é o legado dos que não se rendem. Eles acendem a fé em outros. Eles inspiram os fracos. Eles envergonham os poderosos. Sua história não terminou en el horno. Ela se estendió por gerações. E hasta hoje, ainda queime nos corações dos que escolhem ser fiéis, porque a fidelidade é eterna, e o nome dos fiéis não é esquecido pelo céu. En medio del fuego hubo una promesa cumplida, una promesa antigua, sellada desde el principio. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré contigo. No fue solo un milagro, fue la revelación de una promesa eterna, una muestra de que Dios no abandona a los que le son fieles. El fuego estaba allí, pero también estaba Dios. Las llamas ardían, pero la presencia del Altísimo las contenía. Esta es la promesa. Dios no siempre apaga el fuego, pero Él camina contigo dentro de él. No siempre evita la lucha, pero jamás te deja solo en medio de ella. Sadrach, Mesach y Abednego conocían esta promesa, no de palabra, sino por fe. Fe no en la liberación, sino en el Dios que puede liberar. Fe no en el resultado, sino en el carácter del Eterno. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a entrar en el horno con esa misma fe? ¿A confiar aunque no veas el final? ¿A creer aunque no sientas su presencia? Porque la promesa es para los que se lanzan confiando. Para los que no necesitan garantías, solo su palabra. Dios no necesita apagar el fuego para probar que está contigo. Él solo necesita manifestarse en medio de él. Esa fue la diferencia. El horno no cambió, pero su presencia cambió todo. La promesa no es comodidad, es compañía, no es ausencia de pruebas. Es presencia en medio de ellas, y esa promesa está viva hoy, disponible para todo aquel que decida no arrodillarse ante el mundo, para todo aquel que elige la cruz en vez del aplauso, la fidelidad en vez del miedo. Sadrach, Mesach
y Abednego vieron el rostro de la promesa. Y no era una teoría, era una persona, una cuarta figura, brillante como el Hijo de los dioses. Fue Jesús, el Verbo eterno, el Salvador que camina con los que le honran, el mismo que prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no ha cambiado, su promesa no ha caducado. El horno aún existe, pero su presencia sigue siendo real. Así que si estás atravesando fuego, no temas, no estás solo. La promesa sigue viva, y donde está Él, ni el fuego puede tocarte. Lo que empezó en un horno de fuego, terminó en una revolución espiritual, porque aquellos que no se doblan no solo cambian su destino, ellos cambian la historia. Sadrach, Mesach y Abednego, 3 hombres en una nación extranjera, lejos de su hogar, lejos de sus familias, lejos de cualquier esperanza humana. Pero ellos tenían algo más, una fe que no podía ser quebrantada. El mundo esperaba que se rindieran, el imperio esperaba que se arrodillaran. Pero cuando tú eres fiel a Dios, el mundo no tiene poder sobre ti. La historia de estos 3 hombres se extendió más allá del tiempo. Ellos no solo sobrevivieron al horno, ellos cambiaron la mente del rey. Ellos impactaron la vida de todos aquellos que escucharon su historia. Y aún hoy, su testimonio ilumina nuestro camino. ¿Te has detenido a pensar en el poder de tu fidelidad? No se trata solo de lo que sucede en tu vida. Se trata de lo que puede suceder en las vidas de aquellos que te observan, de los que verán tu fe y decidirán también ser fieles. Cada vez que eliges permanecer firme en tu fe, cambias algo. Cada vez que resistes la tentación de doblarte, transformas el ambiente que te rodea. Este es el poder de la fidelidad. No solo te libera a ti, sino que afecta a todos los que están a tu alrededor. Sadrach, Mesach y Abednego no estaban luchando solo por ellos mismos. Ellos estaban representando a una generación. Ellos fueron un faro de luz para un mundo oscuro, y en su resistencia se levantaron como columnas de justicia, demostrando que incluso ante el fuego, la gloria de Dios puede ser revelada. ¿Y tú? ¿Qué legado estás construyendo? ¿Qué impacto estás dejando en los que te rodean? Tu fidelidad no se limita a tu propia vida. Tu fe se extiende más allá de ti, cambiando el mundo espiritual que te rodea. Cada vez que te mantienes firme, estás modelando el camino para otros. Cada vez que dices no a la mentira del mundo, estás marcando la diferencia para el reino de Dios. No subestimes el poder de tu fe, porque los que no se doblan son los que cambian el curso de la historia. Y eso es lo que hicieron estos 3 jóvenes. Y eso es lo que puedes hacer tú también. Al final de esta historia, el fuego no fue lo único que se levantó. Después de la prueba, después del sufrimiento, la gloria de Dios brilló con mayor fuerza. No por la victoria de un solo hombre, sino por la fidelidad de 3. La gloria de Dios no se revela en los momentos de comodidad, se revela en los momentos de sacrificio, en los momentos de lucha, en los momentos en los que el fuego parece consumir todo, pero tú te mantienes firme, sin rendirte, sin ceder. El fuego, para los fieles, no destruye. El fuego purifica. El fuego refina, el fuego revela la presencia de Dios de una manera que nada más puede. Y es en la fidelidad que encontramos la gloria de Dios. Porque la fidelidad no es solo un acto de resistencia, es un acto de honra a aquel que merece toda gloria. Es una declaración silenciosa, pero poderosa, que el único digno de nuestra adoración es Él. Dios no solo salvó a Sadrach, Mesach y Abednego del horno, Él los usó para revelar su poder al mundo. El rey Nabucodonosor, que en su arrogancia había desafiado a Dios, al ver la gloria de Dios, se inclinó ante Él. Hay un Dios en el cielo, declaró el rey, y Él es el Dios de estos 3 hombres. ¿Y tú?
¿Qué testimonio estás dejando? ¿Qué declaración estás haciendo con tu vida? La gloria de Dios no se limita a los grandes milagros, a los momentos de asombro y maravilla. La gloria de Dios se ve también en la fidelidad de su pueblo, en su perseverancia, en su resistencia a las pruebas del mundo. Cada vez que eliges caminar en obediencia, estás dejando una marca de la gloria de Dios en tu vida. Cada vez que te mantienes firme en la verdad bíblica, estás mostrando al mundo la luz de Cristo. Y esa luz, queridos hermanos y hermanas, es lo que realmente guía al mundo. Así como Sadrach, Mesac y Abednego, no estamos llamados a vivir para nuestra propia gloria, sino para la gloria de aquel que nos llama a la fidelidad. No vivimos para agradar al mundo, sino para agradar al Creador. Hoy, Dios te llama a ser un testimonio de su gloria, a no doblarte ante las dificultades, a mantenerte firme en tu fe, a ser un faro de luz en este mundo oscuro, porque Él está contigo y su gloria te acompañará. Si esta historia ha tocado tu corazón, si sientes el llamado a seguir a Dios con fidelidad, te invito a hacer una reflexión profunda sobre tu vida. ¿Estás dispuesto a caminar en ese fuego con Él? ¿Estás dispuesto a ser un testimonio de su poder y gloria? Te animo a buscar más de su presencia, a mantener tu vida centrada en Él, a vivir conforme a su voluntad, porque es en Él donde encontrarás tu verdadera fuerza, tu verdadero propósito. Si quieres saber más, si quieres profundizar en su palabra, te invito a seguir explorando las Escrituras. Deja que la fidelidad a Dios sea el motor de tu vida, porque, como vimos, el fuego no es el final, es solo el principio de algo mucho más grande. Que tu vida sea un reflejo de la gloria de Dios, que tu fidelidad resplandezca y que el mundo vea en ti un testimonio vivo de su poder. Este mensaje tocó tu vida. Si sentiste la llamada a vivir con la misma fidelidad que Sadrach, Mesac y Abednego, te invito a compartir este video con aquellos que necesitan escuchar esta poderosa verdad. Suscríbete para más mensajes que edifiquen tu vida. Mantente firme en la fe y recuerda que la gloria de Dios se manifiesta en cada paso de fidelidad que tomas. No estás solo en el fuego, Él camina contigo.